La primera vez que me acosté con otro hombre fue un martes, después de una reunión de vecinos. Sí, suena feo dicho así. Pero si te digo la verdad, yo tampoco me lo esperaba. Ni siquiera había ido pensando en nada raro. Me senté, escuché cómo votaban si poner o no toldos nuevos en la fachada, y cuando terminó todo, me ofrecí a ayudar a recoger las sillas con Alex, el del primero B. Nada más. Pero fue justo ahí, entre risas tontas y bolsas de basura llenas de vasos de plástico, donde ocurrió. En el cuartito de mantenimiento del portal, con la puerta medio cerrada, sin haberlo planeado. Ni siquiera sé cómo empezó. Una mirada, una frase de más, un roce, y cuando quise darme cuenta, ya no había marcha atrás. Lo peor es que no sentí culpa. Lo que sentí fue vértigo. El tipo de vértigo que da cuando haces algo que sabes que puede reventarte la vida de un plumazo. Supongo que ahí empezó todo, aunque si soy honesta, todo empezó antes. No con Alex, ni con ningún hombre en concreto. Empezó cuando me di cuenta de que me estaba apagando. Que mi vida con Rubén, mi marido, ya no me decía nada. Llevábamos juntos 14 años. 12 casados, 2 de novios. Una vida sin sustos. Sin sobresaltos. Pero también sin emoción. Y no hablo de cosas grandes. Hablo de los silencios en la mesa, de los besos por rutina, de los polvos que parecían citas médicas, previsibles, sin chispa, contados. De sentirme una sombra en mi propia casa. Rubén no es mala persona. Al contrario. Es responsable, educado, trabaja como un reloj suizo y siempre ha estado ahí para lo que hiciera falta. Pero un día dejé de verlo como hombre. Empecé a verlo como compañero de piso. Como una presencia amable, sí, pero lejana. Y yo necesitaba sentirme deseada. Mirada. Viva. Durante meses lo negué. Me decía a mí misma que eso le pasa a todo el mundo, que la rutina mata la pasión, que no hay que exagerar. Pero cada vez que alguien me miraba un segundo de más, sentía una punzada. Y entonces vino Alex. Lo gracioso es que ni siquiera me gustaba especialmente. Es simpático, sí. Guapo, bueno, si te va el rollo del chico tatuado con sonrisa fácil. Pero no era él, ¿me entiendes? No era su cuerpo ni su forma de hablar. Era lo que despertaba en mí. Las ganas. La sensación de ser vista de nuevo. De tener un secreto. De ser otra persona, aunque fuera por media hora. Aquella noche, cuando volví a casa, Rubén estaba viendo un documental sobre el Renacimiento. Ni siquiera notó que tardé más de la cuenta. Me preguntó si al final habían aprobado lo de los toldos y me dio un beso en la frente sin apartar los ojos de la pantalla. Y en ese momento supe que ya nada iba a ser como antes. No me malinterpretes. No me lancé a una vida de desenfreno ni empecé a acostarme con medio barrio. No soy idiota. Ni una adolescente. Fue algo puntual. Pero esa única vez abrió una puerta dentro de mí. Una puerta que llevaba cerrada años. Y no sabía si quería volver a cerrarla. Las semanas siguientes fueron raras. Rubén notaba que algo había cambiado, pero no sabía qué. Yo me esforzaba por actuar normal, pero a veces, sin querer, sonreía sola mientras cocinaba o me quedaba mirando al vacío recordando aquel momento en el cuartito. No era el sexo en sí. Era todo lo que venía con él. El peligro, la novedad, la sensación de recuperar el control. Y entonces, claro, la cosa se complicó. Porque Rubén empezó a sospechar. Pero no de la forma que imaginas. No revisó mi móvil. No me siguió. No contrató a ningún detective. Lo suyo fue mucho más sutil. Empezó a portarse bien.
demasiado bien. Como si intuyera que algo estaba en el aire, y su forma de combatirlo fuera comportarse como el mejor marido del mundo. Flores un martes. Cenas improvisadas. Mensajes tiernos durante el día. Hasta recuperó algunas bromas nuestras de cuando salíamos. Y eso, créeme, me rompió más que si me hubiese gritado o acusado de algo. Porque justo cuando yo me alejaba de él, él empezaba, sin saberlo, a volver a acercarse a mí. Y eso, amiga mía, es lo que hace que esta historia sea jodidamente complicada. Porque no todo fue culpa de Rubén. Rubén no descubrió lo mío con Alex por una conversación sospechosa, ni por mensajes en el móvil, ni por alguna aplicación espía, tampoco porque alguien se lo contara, ni porque me pillara en una mentira. Lo que pasó fue mucho peor que todo eso, porque no fue accidental, ni fue una prueba aislada, fue algo más profundo, más difícil de discutir, más humillante. Lo que pasó fue que Rubén escuchó. No me preguntes por qué lo hizo, porque yo tampoco sé si fue intuición, aburrimiento o simplemente que quería saber algo que yo ya no contaba. Lo cierto es que un día llegó temprano a casa, un jueves por la tarde, y sin que yo lo supiera, se quedó en el coche aparcado justo en la calle, con las ventanillas bajadas, el motor apagado y el volumen del estéreo al mínimo. Y desde allí, escuchó. Yo no estaba sola en casa. Estaba con Laura, una compañera del trabajo, que casualmente también conocía a Alex porque él había estado en una de nuestras cenas de empresa. Estábamos en la terraza, con un par de cervezas, hablando como se habla cuando una cree que nadie escucha. Ni siquiera era una conversación morbosa ni nada escandaloso. Fue peor. Fue honesta. Cruel. Natural. Yo hablaba como quien se suelta después de semanas conteniéndose, riéndome de lo que había pasado, quitándole importancia, haciendo comentarios sarcásticos sobre Rubén, sobre lo fácil que era engañar sin que él sospechara nada. Y Laura, en vez de frenarme, me seguía el juego. Incluso me preguntó si iba a repetirlo con Alex, si había sido bueno en la cama, si no me daba miedo que Rubén lo descubriera. Yo respondí sin filtros, como si estuviéramos en una barra de bar a kilómetros de mi casa. Dije cosas que nunca creí que diría. Dije que me sentía viva por primera vez en años. Dije que Rubén era buena persona, sí, pero que con él todo era gris, plano, sin sabor. Dije que no sabía si iba a volver a ver a Alex, pero que no me arrepentía, y que quizás incluso me haría bien repetirlo para aclarar mis ideas. Cuando Laura me preguntó si Rubén sospechaba algo, solté una carcajada y le dije que Rubén no sospechaba ni cuando le cambiaban el horario del instituto, que vivía en su mundo, que mientras tuviera su cena a las 9 y el mando del televisor, no se enteraba de nada. Y ahí fue cuando lo vi. O mejor dicho, lo intuí. Porque mientras yo me reía con una botella de cerveza en la mano, noté un movimiento por la ventana. Una figura. Una sombra. Un algo. Me asomé disimuladamente, y entonces lo vi. Su coche. Aparcado enfrente. Con él dentro. Inmóvil. Con la cabeza apoyada hacia atrás, mirando al techo. En silencio. El mundo no se detuvo, ni sentí que el suelo se abría, ni nada de esas tonterías que se ven en las películas. Lo que sentí fue vergüenza. Un calor repentino en la cara. Un sudor frío. Y después, una náusea. No por haber sido descubierta, sino por haber sido tan estúpidamente confiada. Porque no había forma de justificar lo que había dicho. No podía decir que era una broma, que estaba exagerando. Lo había dicho todo con claridad, con esa ligereza con la que solo se habla cuando una se cree completamente a salvo. Me giré hacia Laura y solo dije, vete. Ella se quedó helada. No entendía. ¿Qué pasa?, preguntó, y yo solo repetí, vete ahora. Me quedé sola en la terraza durante varios minutos,
con el estómago encogido, sabiendo que tarde o temprano Rubén iba a entrar, o se iría para siempre sin decir nada. Pasaron unos 20 minutos hasta que escuché la puerta. No hizo ruido al cerrarla. No gritó. No subió corriendo las escaleras. Subió lento, paso a paso, como si arrastrara algo pesado. Me encontró en la cocina, fingiendo que lavaba un vaso. Nos miramos. ¿Quieres contarme tú lo que acabo de escuchar o prefieres que te lo repita yo palabra por palabra? Fue lo único que dijo. Y ahí empezó el infierno. No supe qué decir. Me quedé quieta, mirando el vaso. Tenía las manos mojadas, pero no lo solté. Rubén no parecía alterado, pero se notaba en su voz, en sus ojos, que estaba conteniendo todo. Me miraba como si no supiera quién tenía delante. No era la típica mirada de reproche, era otra cosa. Era decepción. Dolor. Una tristeza seca. Intenté hablar. Le dije que necesitaba explicarlo. Que no era tan simple. Que todo había sido confuso. Que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Le dije que no había sido algo planeado. Que fue un error. Pero él no dijo nada. Solo se quedó ahí, apoyado contra la puerta, escuchando. Cuando terminé, que no sé cuánto hablé ni qué exactamente dije, él respiró hondo. Me miró un buen rato en silencio. Luego caminó hasta la mesa, se sentó, y me dijo algo que todavía me retumba. No me duele que te hayas acostado con otro. Me duele lo que has dicho sobre mí. Me duele que hayas estado viviendo conmigo todos estos meses y, al mismo tiempo, pensando eso de mí. Me duele ser el idiota del que te ríes en tu tiempo libre. Eso es lo que no voy a poder perdonarte. Intenté acercarme, tocarle la mano, decirle que no era así, que había exagerado, que estaba frustrada, que estaba confundida, que lo quería. Pero me apartó. Me dijo que no hiciera teatro. Que ya estaba todo claro. Que no le interesaban mis justificaciones. Que lo único que quería ahora era pensar solo. Después de eso, se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Y no salió más esa noche. Ni la siguiente. Durante los siguientes días, vivimos en la misma casa como desconocidos. Ni una sola palabra. Ni una pregunta. Ni una queja. Él se levantaba temprano, se iba al trabajo, volvía, comía en silencio, y se encerraba en el despacho o se ponía auriculares para no escucharme. No había gritos, no había peleas. Solo distancia. Una distancia tan helada que dolía. Y yo, mientras tanto, me iba hundiendo. No sabía si lo había perdido del todo, si me odiaba, si estaba planeando dejarme, si solo estaba esperando que yo dijera algo más. Pero tampoco sabía qué decir. Porque lo cierto es que ya no sabía si quería seguir con Rubén o no. Había una parte de mí que sentía que lo que pasó con Alex fue una consecuencia lógica de todo lo que venía arrastrando. Pero también había otra parte, más honesta, que entendía que no importaba la causa, había roto algo que quizás no iba a poder repararse nunca. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más. Ni a Rubén. Ni a Alex. Ni a la rutina. Ni a la monotonía. Fui yo. Fui yo la que decidió abrir esa puerta. La que habló de su marido como si fuera un mueble. La que se sintió superior, lista, viva, mientras alguien afuera escuchaba cómo se le derrumbaba el respeto que tenía por mí. Y eso, te juro, fue lo que más dolió. Rubén no quiso hablar durante 3 días. Se limitaba a moverse por la casa como si yo no existiera. En ese tiempo yo no sabía si insistir o dejarlo tranquilo. Me pasaba el día imaginando lo que estaría pensando, si estaría hablando con alguien, si se lo habría contado a su hermano, si ya estaría mirando pisos o buscando un abogado.
No sabía si el silencio era una forma de castigo o una señal de que se había rendido. Lo cierto es que cuando por fin habló, no fue para gritar ni para preguntar nada, sino para decir algo tan simple y tan seco que me dejó sin aire. Tenemos que hablar, Clara. Lo dijo una tarde, cuando volvíamos de hacer la compra. Ni siquiera esperó a que dejara las bolsas, se sentó en la mesa del comedor y me señaló la silla de enfrente. Me senté. No había ni rastro de emoción en su cara. No tenía esa expresión de rabia contenida que había visto los primeros días, ni tristeza. Era una calma que asustaba. Dijo que no quería hacer un espectáculo ni decir cosas que no pudiera retirar después. Dijo que quería entender. No lo que había pasado con ese hombre, sino que había pasado conmigo. Le contesté que no sabía por dónde empezar, que no era una historia con principio claro. Me pidió que no usara excusas, que hablara como una persona adulta. Lo miré a los ojos y le dije la verdad, que me había sentido sola, que ya no había conexión entre nosotros, que había llegado un punto en el que todo era rutina. Le dije que no lo planifiqué, que no lo busqué. Que simplemente pasó. Él asintió despacio, como si ya esperara cada palabra. Luego me preguntó si me había enamorado de ese tipo. Dije que no. Me preguntó si había pasado más de una vez. Dudé antes de contestar, lo cual fue suficiente para que supiera que sí. Se levantó, apoyó las manos sobre el respaldo de la silla y me miró como si intentara memorizar mi cara. No sabes el daño que me has hecho, dijo. Le respondí que sí lo sabía, aunque no era cierto, porque el dolor de una persona traicionada solo lo entiende quien lo sufre. Me preguntó si había pensado alguna vez en cómo se sentiría él si lo supiera, si se me había pasado por la cabeza que estaba destrozando todo lo que habíamos construido. Le dije que en ese momento no pensé nada, que fue una forma de escapar de algo que ya no soportaba. Me interrumpió con un golpe en la mesa, no de rabia, sino de frustración. ¿Escapar de qué, Clara? ¿De mí, de una vida decente, de una persona que siempre te ha respetado? Yo no tenía respuesta. Lo miré sin saber qué decir. Lo peor fue cuando empezó a hablar de los detalles. Dijo que no podía dejar de imaginarlo, que cada vez que me miraba veía la escena, que le costaba hasta dormir porque cada movimiento suyo le recordaba algo que podía estar repitiendo yo con otro. Dijo que no sabía cómo volver a tocarme, cómo compartir una cama conmigo. Que lo que habíamos tenido ya no existía. Quise acercarme, tocarle el brazo, pero retrocedió como si le quemara. Me dijo que no lo intentara, que no podía soportar mi contacto. Me quedé quieta, con las manos sobre la mesa, mirando las arrugas del mantel, escuchando su respiración acelerada. Después cambió de tono. Me dijo que no iba a tomar decisiones en caliente. Que no iba a hacer un drama, ni iba a contarle a nadie, ni iba a tirarlo todo por la borda sin pensar. Dijo que necesitaba tiempo, pero que no podía seguir viviendo como si nada. Que él no era una estatua. Que necesitaba respuestas más honestas que las que yo estaba dando. Me pidió que le contara todo, sin omitir nada. No podía hacerlo. No porque quisiera proteger a Alex ni porque tuviera miedo de Rubén, sino porque revivirlo me daba vergüenza. Era admitirlo todo con claridad, el lugar, la forma, el momento exacto. Intenté decir que no importaba, que los detalles solo harían más daño. Me dijo que eso lo decidía él. No tuve opción. Le conté cómo había pasado. Le conté lo de la reunión, la conversación, el cuarto del portal, lo rápido que fue todo. No lo miré a los ojos mientras hablaba. Escuché cómo suspiraba, cómo apretaba las manos, cómo se reía sin humor. Cuando terminé, dijo algo que me dejó helada, ahora sí que sé que no fue un accidente. Nadie acaba en un cuarto de mantenimiento por accidente. No supe qué responder. Tenía razón. El resto de esa tarde fue un interrogatorio silencioso.
No me lo planteó como tal, pero se notaba que necesitaba confirmar cada cosa. Me preguntó si habíamos hablado después. Le dije que sí, que un par de veces en el trabajo. Me preguntó si aún me atraía. No supe mentir y le dije que sí, que un poco. Lo aceptó con un gesto cansado. Me dijo que eso era lo único que esperaba, la verdad. Pero enseguida me di cuenta de que no era cierto. Nadie quiere la verdad cuando duele de esa forma. A la mañana siguiente no estaba. Me dejó una nota en la mesa del comedor que decía que se iba unos días a casa de su hermano. No decía cuánto tiempo ni si iba a volver. No firmó. Solo puso, cuida la casa. Me quedé sentada con la nota en la mano sin saber si llorar o agradecerle que al menos me hubiera dejado una frase. Durante esos días me convertí en una especie de sombra. Iba al trabajo, volvía, cocinaba por costumbre, dormía poco. Alex me escribió 2 veces. Le dije que no volvía a hablarle, que todo estaba acabado. No lo hice por arrepentimiento, sino porque me daba asco ver su nombre. Una noche, cuando ya llevaba una semana fuera, Rubén volvió sin avisar. Lo escuché abrir la puerta y pensé que venía a recoger ropa. No era así. Entró directo, dejó las llaves en la mesa y se sentó en el sofá. Yo estaba en la cocina, y cuando lo vi, supe que algo había cambiado en él. No traía la mirada de rabia, sino algo más firme, más calculado. Me dijo que había estado pensando. Que había hablado con su abogado. Que sabía exactamente lo que iba a hacer. Me quedé helada. Pregunté si se iba a divorciar. Respondió que todavía no, que no quería tomar una decisión legal sin planearla bien, pero que ya no éramos pareja. Dijo que a partir de ese momento íbamos a convivir como 2 personas separadas hasta que él lo considerara conveniente. Que iba a dormir en el cuarto pequeño y que la casa seguiría funcionando como siempre, pero sin contacto. Me dijo que no me preocupara por la economía, que seguiría pagando lo que correspondía. Yo intenté interrumpirlo, decirle que podríamos hablar, que quizá podríamos ir a terapia, que no todo estaba perdido, pero me cortó en seco. Tú ya hablaste demasiado, Clara. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con lo que dejaste destrozado. Me quedé callada. Era la primera vez que lo veía tan frío, tan decidido. No había rastro de la persona calmada y conciliadora que siempre fue. Me dijo que iba a hacer limpieza, que necesitaba recuperar algo de control, y que lo primero sería quedarse con todo lo que le pertenecía sin dejarme margen de reacción. No entendí qué quería decir hasta que lo vi al día siguiente. Había vaciado la cuenta compartida, cambiado contraseñas, retirado papeles importantes del despacho y puesto un candado nuevo en su armario. No gritó, no explicó, simplemente ejecutó cada paso con precisión. Era su manera de hacer justicia. Intenté hablar con él varias veces, pero solo respondía con monosílabos. Cuando un día le pedí que al menos me dijera si pensaba perdonarme en algún momento, contestó que no lo sabía, que tal vez no existía esa posibilidad. Dijo que la confianza no era un interruptor, que se rompe una vez y no vuelve. Luego se fue al dormitorio y cerró la puerta. Esa noche me quedé despierta hasta las 4, sentada en la mesa de la cocina, repasando en mi cabeza todo lo que había pasado, intentando entender en qué momento exacto lo perdí. Lo triste es que no hubo un momento. Fue una serie de pequeños pasos que sumaron una distancia imposible de revertir. El fin de esa semana fue silencioso. No hubo discusiones, ni escenas. Era como si los dos hubiéramos aceptado que el daño ya estaba hecho y que el resto solo era cuestión de tiempo. Pero mientras él se volvía más firme, yo empezaba a romperme por dentro. Porque hasta ese momento, con toda la culpa, el miedo y la vergüenza, todavía tenía la esperanza de que en algún rincón quedara algo que pudiera salvarse. Sin embargo, al verlo moverse por la casa con esa calma absoluta,
entendí que ya no había nada que rescatar. Y aún así, no era consciente de que lo peor todavía no había llegado. Rubén empezó a cambiar de verdad 2 semanas después de la conversación en la que me dijo que ya no éramos pareja. Yo lo noté enseguida porque pasó de la frialdad pasiva a una calma que no era normal, una tranquilidad forzada que se parecía más a la de alguien que está planeando algo que a la de una persona resignada. No gritaba, no discutía, no me reprochaba nada, pero su silencio era distinto, más pesado, como si estuviera esperando el momento justo para actuar. Me daba los buenos días con educación, comía sin mirar el móvil, y algunas noches incluso me preguntaba si necesitaba algo del supermercado, pero todo sonaba artificial, como si lo dijera por cumplir. Era un tono calculado, casi burocrático, y esa forma suya de comportarse me ponía más nerviosa que cualquier enfado. Empecé a sentir que algo se estaba moviendo por debajo y que no tenía forma de anticiparlo. La confirmación llegó un lunes, cuando recibí un correo en el trabajo. Era de la gestoría que llevaba nuestras cuentas. El asunto decía actualización de titularidad y movimientos recientes. Al abrirlo, vi que Rubén había transferido casi todo el dinero de las cuentas conjuntas a una nueva cuenta a su nombre. No me dejó ni un aviso, ni un mensaje. Llamé enseguida a la oficina, y la contable me dijo con total normalidad que Rubén había pasado por allí en persona con la documentación y que había solicitado la separación de fondos, presentando una copia del acuerdo matrimonial y las facturas de los pagos que había hecho él solo durante los últimos años. No había hecho nada ilegal, pero sí lo había hecho con un detalle que demostraba que llevaba tiempo preparándolo. Le pregunté a la mujer si podía revertirse y me respondió que no, que todo estaba correctamente firmado. Cuando llegué a casa, Rubén estaba en el salón, con la tele encendida sin volumen. Le pregunté si podía hablar con él, y me dijo que no tenía nada que explicar, que cada uno debía hacerse cargo de lo suyo, que él estaba cansado de sostener a alguien que lo había traicionado. Intenté mantener la calma, le recordé que había gastos comunes, hipoteca, electricidad, seguros, pero él ya lo tenía todo cubierto. Me dijo que había cambiado la domiciliación para que los pagos se hicieran desde su cuenta y que a mí me tocaría reembolsar mi parte cada mes. Me quedé sin palabras. No por el dinero, sino por la frialdad con la que lo había organizado todo. No dejó un resquicio a la improvisación, ni un error. Era su venganza, silenciosa, legal y devastadora. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños golpes. Me llamó el seguro del coche para informarme de que Rubén había retirado su nombre de la póliza. Luego llegó una carta del banco diciendo que la tarjeta adicional quedaba anulada. Más tarde, el casero del trastero me comunicó que Rubén había rescindido el contrato porque, según él, ya no necesitaba compartir espacio conmigo. Todo eso no era casual. Cada paso estaba medido. Me di cuenta de que no quería humillarme a gritos, quería desmontar mi vida pieza por pieza hasta dejarme sin margen, sin comodidad, sin refugio. Y lo peor era que no podía decir nada, porque todo lo que hacía era correcto, legal y dentro de sus derechos. Una noche, después de cenar, le pedí que me dijera por qué estaba haciéndolo así. Le dije que si lo que quería era terminar, que lo hiciera de frente, que me pidiera el divorcio y ya está. Me miró con una expresión que no supe interpretar y me contestó que no, que el divorcio iba a llegar cuando él lo decidiera, que todavía le faltaban cosas por aclarar. Le pregunté qué cosas, y respondió con voz baja pero firme: tú vas a saber lo que es sentirte controlada, igual que yo me sentí vigilado sin saberlo. Vas a saber lo que es mirar alrededor y no tener seguridad en nada. Me quedé helada. No sabía si hablaba en serio o si era una forma de descargar su rabia, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Había tomado una dirección que ya no dependía de mí. A la semana siguiente, en el trabajo empezaron a pasar cosas raras. La secretaria de dirección me avisó de que habían llegado unos correos anónimos al jefe con asuntos personales sobre mí. No quiso decirme qué decían,
pero me recomendó tener cuidado. Esa misma tarde el jefe me llamó a su despacho y, con una mezcla de incomodidad y preocupación, me enseñó los mensajes. Eran extractos de conversaciones, frases mías sacadas de contexto, comentarios personales sobre el trabajo y sobre algunos compañeros. Alguien había creado un correo nuevo con mi nombre invertido y había reenviado capturas que claramente salían de mi ordenador personal. No me costó mucho imaginar quién estaba detrás. Rubén tenía acceso al portátil de casa, y aunque no podía probarlo, el estilo de redacción y la precisión de los datos solo podían venir de alguien que conociera mi rutina. Intenté mantener la compostura, expliqué que era un malentendido, que se trataba de un ataque personal y que no tenía nada que ver con mi desempeño laboral. El jefe, por suerte, fue sensato y me dijo que no se preocupaba, que confiaba en mí, pero que necesitaba limpiar mi nombre. Salí de su despacho con la sensación de que mi vida se estaba desmoronando sin que nadie me tocara un pelo. Cuando llegué a casa, Rubén estaba en el salón revisando unos papeles. Le pregunté directamente si había sido él. No levantó la vista y respondió, no sé de qué hablas. Insistí, le dije que no tenía sentido negar algo tan obvio, y entonces me miró, sonrió de una manera que nunca le había visto y dijo, a veces las cosas se caen por sí solas. No hace falta empujarlas. Fue entonces cuando entendí que no se conformaría con distanciarse o con quitarme dinero, quería arruinar mi estabilidad. No solo la emocional, también la práctica, la cotidiana, la que te mantiene funcionando. Desde ese momento empecé a revisar todo, contraseñas, correos, documentos, y cada vez que encontraba algo alterado me invadía una mezcla de rabia y miedo. No podía denunciarlo porque no tenía pruebas, y si lo hacía públicamente, quedaría como una persona paranoica. Lo único que me quedaba era fingir calma, actuar como si no me afectara. Esa estrategia duró poco. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual, me pidió que lo esperara en el salón y puso sobre la mesa un sobre. Dentro había una serie de impresiones, fotos mías con Alex, tomadas a distancia, algunas en la calle, otras saliendo del trabajo. Eran de antes de que todo se descubriera, lo que significaba que Rubén ya lo sabía mucho antes de que lo escuchara desde el coche. Lo miré sin entender. ¿Desde cuándo tenías esto?, pregunté. Respondió sin dudar, desde antes de que tú supieras lo que sentías por él. Me temblaron las manos. Entonces, ¿por qué esperaste? ¿Por qué no dijiste nada antes? Contestó sin levantar la voz, porque necesitaba saber hasta dónde ibas a llegar. Y porque quería que sintieras lo mismo que yo, la inseguridad, la desconfianza, la vergüenza. Todo eso. En ese momento comprendí que no era venganza lo que lo movía, era un experimento emocional. Quería ver cuánto podía resistir antes de derrumbarme. Quería dejarme sin aire, sin argumentos. Le dije que no tenía sentido seguir así, que nos estábamos destruyendo los dos, que lo mejor era cortar de una vez. Dijo que no iba a darme ese alivio todavía, que yo no iba a decidir cuándo terminaba nada, que eso también lo había perdido. Se fue a dormir y me dejó con las fotos extendidas sobre la mesa. Me quedé viéndolas durante horas, intentando recordar en qué momento exacto me habían hecho cada una, y la sensación fue la de estar revisando un expediente sobre mí misma. Los días posteriores se volvieron insoportables. En el trabajo evitaba las miradas de mis compañeros, en casa apenas podía estar en la misma habitación con él. Cada movimiento mío era una fuente de ansiedad. Llegué a pensar que me había puesto cámaras, que seguía mis pasos. No tenía pruebas, pero el miedo era suficiente. Una tarde, mientras él estaba en el instituto, recogí mis cosas y me fui a casa de mi hermana en Zamora. Le dejé una nota diciendo que necesitaba distancia, que si quería hablar, lo hiciera con calma. No hubo respuesta. Durante 3 días no supe nada. Luego recibí un mensaje, haz lo que quieras. No me busques.
Pensé que ese sería el final, pero me equivoqué. Una semana después, mi hermana recibió un sobre anónimo. Dentro había una carta firmada solo con una inicial y una memoria USB. La carta decía que ella tenía derecho a saber la clase de persona que era su hermana. En el USB había las mismas fotos, más algunos audios editados con conversaciones mías. Mi hermana no dijo nada cuando lo vio, solo me miró con una mezcla de pena y asombro. Lloró. Me abrazó, pero supe que algo se había roto también entre nosotras. No necesitaba más explicaciones para entender que Rubén había llegado hasta ahí. En ese punto ya no podía quedarme quieta. Fui a casa y lo esperé. Cuando entró, le pedí que me mirara a la cara y le pregunté si se sentía satisfecho. Me dijo que no, que la satisfacción no era el objetivo, que esto solo era el equilibrio. Me quedé sin palabras. Intenté hablar de cordura, de límites, de respeto. Me escuchó en silencio y respondió que no estaba loco, que simplemente estaba devolviendo las proporciones a las cosas. Que cuando alguien destruye la confianza, todo lo demás pierde valor. Dijo que solo estaba ajustando las cuentas. Aquella noche no dormí. Me di cuenta de que lo que había empezado como un error mío se había convertido en una guerra sin final claro, en la que ninguno de los dos podía ganar. Pero aún no sabía que su forma de ajustar las cuentas todavía tenía un último golpe guardado. Uno que me haría entender lo que significaba realmente perder el control de tu propia vida. Rubén decidió que la última fase de su represalia no iba a ser silenciosa ni privada como lo había sido hasta entonces. Durante todo ese tiempo yo había mantenido la esperanza de que, por muy dolorosa que fuera la situación, al menos todo quedaría entre nosotros, que no habría exposición pública ni una humillación directa frente a conocidos, familia o entorno laboral, pero me equivoqué completamente. Todo empezó con una llamada inesperada de mi madre, un sábado por la mañana. Me preguntó si estaba bien, con voz seca, como si ya supiera la respuesta. Le dije que sí, y me respondió que necesitábamos hablar. Le pregunté si podía ser por teléfono, y me dijo que no, que quería verme en persona. Me acerqué a su casa a media tarde y desde que abrió la puerta supe que algo no iba bien. No me abrazó, no me saludó con su tono habitual, solo se giró y me dijo que pasara. Ya en el salón, me mostró su móvil y me preguntó si yo había tenido algo con un hombre que no fuera Rubén. Me quedé paralizada. No contesté. Entonces ella abrió un video que alguien le había enviado desde un número oculto. Era una grabación de audio y una serie de imágenes con mi cara y la de Alex, con una narración editada con voz robótica explicando con detalles nuestra aventura, nuestras mentiras y cómo Rubén había sido víctima de todo eso. No supe cómo reaccionar. Me defendí como pude, le dije que eso era manipulación, que estaba editado, que no era tan sencillo como se presentaba. Mi madre no me gritó ni me insultó, pero lo que dijo me dolió más que cualquier palabra violenta. Nunca pensé que tendría que avergonzarme de una hija mía. Me levanté sin decir nada más, con el estómago revuelto y la vista nublada. En ese momento entendí que Rubén había decidido llevar esto hasta el final, que no le importaban los daños colaterales ni el efecto que todo esto podía tener en mi entorno, que su objetivo era dejarme sola, aislada, vacía de apoyos. Cuando volví a casa, lo enfrenté directamente. Le dije que ya era suficiente, que ya me había castigado, que no podía seguir destruyendo todo lo que me rodeaba. Me miró sin ningún tipo de emoción, como si no le afectara en lo más mínimo lo que acababa de decir. Respondió que él no había mandado nada, que no podía controlar lo que otros decidían hacer con la información que ahora estaba por ahí. Me preguntó si acaso me creía con derecho a quejarme, después de todo lo que yo le había hecho. Le grité. Fue la primera vez que perdí el control desde que todo empezó. Le dije que sí, que me equivoqué, que cometí un error, que lo engañé, que lo herí, pero que ya estaba bien, que nadie se merecía este tipo de venganza sistemática, que esto no era justicia,
era crueldad. Me escuchó en silencio, cruzado de brazos, y solo dijo, y sin embargo, todo esto empezó contigo. Esa frase, dicha con tanta tranquilidad, me dejó más desarmada que cualquier insulto. No era rencorosa, era simplemente una forma de recordarme que había sido yo quien abrió la puerta. A los pocos días, me llegó una citación judicial. Rubén había iniciado el proceso de divorcio formal y me reclamaba no solo la parte que le correspondía de la vivienda y los bienes, sino también un porcentaje mayor alegando daño emocional y perjuicio reputacional. Consulté con una abogada y me explicó que lo tenía muy bien armado, que había recopilado pruebas suficientes para inclinar la balanza a su favor, que incluso había hablado con testigos, y que su caso era sólido. Me preguntó si yo tenía cómo defenderme y no supe qué decir. No porque no tuviera argumentos, sino porque lo que había hecho ya no se podía borrar ni justificar con discursos. A nivel legal, podía pelear algunas condiciones, pero el costo emocional de ir a juicio era algo que ni siquiera había considerado. Todo el desgaste, toda la exposición pública, todo el proceso me parecía una tortura innecesaria. Le pregunté si había alguna forma de evitarlo, y la abogada dijo que lo mejor era llegar a un acuerdo, pero que iba a ser complicado si Rubén no cedía. Intenté hablar con él una última vez. Le pedí que no hiciéramos del divorcio un campo de batalla. Le dije que podíamos negociar, que no necesitábamos terminar así, que ya había suficiente dolor entre los dos. Me miró serio y me preguntó si yo había pensado en todo esto cuando decidí acostarme con otro. Le dije que no pensé en nada. Me respondió que él tampoco pensaba ya. Que había dejado de sentir hace semanas y que ahora solo se guiaba por lo que consideraba justo. Le dije que su idea de justicia era destructiva. Me dijo que eso ya no era asunto mío. Me pidió que no lo molestara más con conversaciones emocionales, que ahora todo se iba a resolver por vía legal. Cuando llegó la primera audiencia, Rubén no fue. Mandó a su abogada, que expuso el caso con una frialdad brutal, detallando cada aspecto, cada prueba, cada argumento. Yo me sentí expuesta, reducida a un informe, un historial de errores resumido por una desconocida. Cuando me tocó hablar, no supe por dónde empezar. Solo dije que lamentaba profundamente todo, que nunca quise destruir a nadie, que lo que pasó fue real, sí, pero que no justificaba el nivel de destrucción al que se había llegado. Nadie lloró, nadie gritó. Fue todo técnico, frío, limpio. Como una cirugía sin anestesia. Después de eso, me mudé. No porque me obligaran, sino porque ya no podía seguir en la misma casa. Cada rincón tenía un recuerdo, un eco, una tensión que se hacía insoportable. Alquilé un pequeño piso en las afueras, sola, con lo justo. Mi madre no me hablaba. Mi hermana seguía sin decirme mucho. Mis amigas del trabajo se habían distanciado, unas por prudencia, otras porque sabían demasiado. Empecé a vivir como si estuviera empezando desde cero, sin saber si quería volver a levantar algo o simplemente sobrevivir el día siguiente. Un día Rubén me llamó. Fue la primera vez desde que todo explotó que él me llamó por iniciativa propia. Me citó para hablar. Nos encontramos en un café del centro. Llevaba la misma expresión firme de las últimas veces, pero al sentarse, noté que había algo distinto en su tono. Me dijo que no quería hablar del divorcio ni de dinero. Me dijo que ya había hecho todo lo que sentía que debía hacer, que no sabía si eso lo hacía mejor persona o peor, pero que al menos ahora dormía por las noches. Me dijo que no me odiaba, que simplemente ya no podía quererme. Que había un momento en el que aún pensaba que podríamos arreglarlo, pero que yo había reaccionado tarde, que cuando quise frenar todo, él ya estaba demasiado roto. Le pregunté si había algo que pudiera hacer ahora. Me dijo que no. Le pregunté si en algún momento pensó en perdonarme. Me dijo que sí, al principio, antes de escuchar mi voz en aquella terraza, antes de ver las fotos,
antes de ver cómo yo hablaba de él como si fuera invisible. Me explicó que su dolor no venía del engaño físico, sino de sentirse ridículo, un accesorio de mi vida, un personaje secundario. Me dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de eso, no por el acto en sí, sino por la forma. Me dijo que me escuchó reírme de él y que esa risa fue el fin de todo. Me preguntó si lo entendía. Le dije que sí. Me dijo que entonces ya estaba todo dicho. Nos quedamos en silencio un rato. Luego él se levantó, pagó la cuenta sin mirarme y se despidió con un simple cuídate, Clara. Me quedé sola en la mesa, mirando su taza vacía. Esa fue nuestra última conversación. Después de eso, no volvimos a hablar. Y ahí supe que todo había terminado de verdad. No solo el matrimonio. También la idea de que podría haber alguna forma de arreglarlo. Porque lo peor de traicionar a alguien no es el remordimiento, ni el castigo. Lo peor es darte cuenta, demasiado tarde, de que la otra persona ya no tiene ningún interés en entender por qué lo hiciste. Solo quiere desaparecer de tu vida y no volver a mirar atrás. Después de aquella última conversación en el café, volví a casa sabiendo que todo estaba cerrado, no como cuando uno dice que una etapa se ha terminado pero aún guarda una parte de esperanza por dentro, sino con la certeza de que ya no había nada que reconstruir, ni siquiera amistad o respeto, porque lo que había muerto entre nosotros era mucho más profundo que el amor o la convivencia. Esa tarde, cuando crucé la puerta del piso que estaba alquilando desde hacía semanas, me senté en el suelo con la espalda apoyada en la pared del salón vacío, sin muebles todavía, con cajas a medio abrir, y por primera vez en todo ese proceso empecé a llorar sin querer controlarlo, no por lo que había perdido, sino por darme cuenta de que ya no podía culpar a nadie, ni siquiera a Rubén, porque él había reaccionado de una forma que, aunque dura y despiadada, era proporcional al daño que yo había causado. No me quedaban más excusas, ni explicaciones, ni personas a las que recurrir para intentar justificar lo que había hecho o cómo había terminado todo. Durante los días siguientes empecé a rehacer mi vida de forma forzada, obligándome a poner horarios, a mantener la rutina, a ir al trabajo como si nada, aunque dentro de mí todo estuviera desordenado. Nadie en la oficina me decía nada, pero los silencios eran distintos, las miradas cambiaban cuando yo entraba a una sala, los comentarios bajaban el tono si alguien me veía llegar. Ya no era solo una compañera más, ahora era la mujer del escándalo, la que había arrastrado su vida personal hasta los rincones del trabajo, y aunque nadie tuviera el valor de decírmelo a la cara, se notaba en cada gesto, en cada conversación que terminaba abruptamente cuando yo me acercaba. Una tarde, después de una reunión, el director del departamento me pidió que pasara por su despacho. Me sentó frente a él con una sonrisa tensa y empezó a decirme que valoraba mucho mi trabajo, que mi productividad no estaba en duda, pero que el ambiente estaba algo cargado y que quizás me vendría bien tomarme unos días, organizar mis ideas, aclarar las cosas. Le pregunté directamente si eso era una forma sutil de decirme que me apartara. Me negó con la cabeza, pero no hizo falta que lo dijera. La incomodidad en su expresión lo confirmaba. Me limité a agradecerle su consejo y al día siguiente presenté una baja temporal por ansiedad. No porque estuviera destrozada por dentro, sino porque necesitaba desaparecer un tiempo. En esos días empecé a escribir en un cuaderno que compré en un bazar. No tenía intención de hacer literatura ni terapia, solo necesitaba poner en orden lo que había pasado, revisar los momentos uno por uno, entender cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta. Empecé por el principio, no por el momento con Alex, sino por mucho antes, por las conversaciones evitadas, por los silencios con Rubén, por las decisiones que no quise enfrentar, por todas las veces que sentí que algo no estaba bien y preferí mirar para otro lado. Escribir me hizo ver que la traición no empezó con un beso ni con un polvo en un cuarto oscuro, sino con la indiferencia, con la cobardía de no decir lo que me molestaba, de no asumir que ya no sentía lo mismo y que en vez de hablarlo preferí mentir y fingir que todo estaba bien mientras por dentro ya estaba rota.
Me di cuenta de que el dolor que sentí cuando Rubén me devolvió cada golpe de forma calculada era el mismo que él debió sentir cuando me escuchó hablar de él como si fuera un estorbo, cuando vio en mi cara la sonrisa que ya no le dedicaba a él. Un día fui a ver a mi hermana. Seguía fría conmigo, pero me abrió la puerta y me invitó a pasar. Le conté todo, sin adornos, sin omitir los detalles más incómodos. Me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo que lo que más le había dolido no era lo que hice, sino que me hubiera callado, que me hubiera encerrado tanto en mí misma que ya no supiera cómo pedirme ayuda. Me dijo que había sido idiota, pero también humana. Me abrazó sin entusiasmo, pero sin rechazo, y en ese gesto entendí que quizás no estaba todo perdido. Le pregunté si algún día Rubén volvería a confiar en alguien. Me respondió que eso ya no era cosa mía, que había cosas que no se pueden reparar solo con voluntad. Me fui de su casa con la sensación de que al menos no me quedaba completamente sola. Pasaron las semanas, y la resolución del divorcio llegó por fin. No hubo grandes sorpresas. Rubén se quedó con la casa y una parte mayor de los bienes comunes. Acepté sin pelear. Me pareció justo, aunque por dentro me doliera. No por el dinero ni por los objetos, sino porque era un cierre definitivo, un punto final que ya no daba lugar a ningún tipo de vuelta atrás. Cuando firmé los papeles, lo hice con calma. Nadie me acompañó, nadie me esperaba al salir. Caminé sola hasta la parada del autobús y me senté en un banco mirando el tráfico. No sentí alivio, ni tristeza profunda, solo una especie de cansancio mental, como si por fin hubiera soltado una carga demasiado pesada. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar de forma lenta, casi imperceptible. Volví al trabajo con perfil bajo, pedí trasladarme a otra área, más lejos del foco. Empecé a ver a una psicóloga una vez por semana, no para que me diera respuestas, sino para poder decir en voz alta cosas que hasta entonces solo había pensado en silencio. Empecé a hablar más con mi hermana, a ir a comer con ella los domingos. Fui recuperando algunas rutinas que antes me parecían banales: cocinar, limpiar, salir a caminar. No era felicidad, ni paz interior, pero era movimiento. Y eso ya era algo. A veces pienso en Rubén. No todos los días, pero sí en momentos puntuales. Me pregunto si ya está con otra persona, si volvió a confiar en alguien, si en algún momento recuerda algo bueno de lo que tuvimos. No con esperanza ni con nostalgia, sino como quien revisa una parte de su vida para asegurarse de que aprendió lo que tenía que aprender. No lo odio, no lo justifico, no quiero volver con él. Solo quiero que, de alguna manera, haya podido reconstruirse también. Porque si algo aprendí en todo esto es que cuando rompes a alguien por dentro, lo más honesto que puedes hacer después no es pedir perdón ni rogar que te den otra oportunidad, sino apartarte y dejar que esa persona reconstruya su mundo a su manera, sin que tú estés ahí para recordarle lo que pasó. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Siempre digo que sí, pero no por haber hecho algo que me cambió la vida, sino por haberlo hecho de la peor manera. Me arrepiento de haber traicionado, de haber mentido, de haber convertido a alguien bueno en alguien capaz de destruir sin temblar. Me arrepiento de no haber hablado a tiempo, de no haber tenido el valor de decir que ya no podía más. Porque si lo hubiera hecho, quizás no estaríamos juntos hoy, pero al menos habríamos salido con algo de dignidad, sin esta guerra sucia, sin esta cadena de daños que no se pueden borrar. Ahora sigo sola. No sé por cuánto tiempo, ni si quiero volver a compartir mi vida con alguien. Pero al menos me miro al espejo y sé quién soy, con todo lo que eso implica. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me basta.